Porque todo esto es evidente que es un proceso, es cierto, no lo han visto, no lo han podido ver de cerca y desarrollar las causas, todo lo que ha motivado una conducta humana presente y futura en ese momento, ¿no? Es difícil a veces pensar qué procesos mentales, sensibles se están produciendo dentro y a veces, a ver si esto es así o no, y a veces desconocido para el mismo protagonista, para el mismo actor en la guerra, como es el soldado, ¿no? Sí, han tenido los veteranos de Guerra Malvinas que hacer un proceso interno y reconocerse inclusive en un cuerpo diferente, porque el físico cambió. Ah, claro. Volvió con heridas físicas también, entonces se tuvo que ubicar dentro de otro cuerpo que tuvo que volver y aprender a manejarse. Tuvo que insertarse en una sociedad que en ese momento, producto de un proceso de desmalvinización, era menospreciado y era en algunos lugares agredido. Pero en otros lugares era valorado. Entonces también, hace unos días estuve en una jornada y un veterano me expresa que cuando él llega a su casa en colectivo, primero tomar un tren, después en un colectivo, cuando llega a su casa todos los vecinos estaban con banderas y habían invadido la calle donde él vivía. Entonces él decía, bueno, el mundial estaba en ese momento, y cuando él se baja del colectivo, cruza la calle, llega a su casa, todos los vecinos esperándolo a él. Y él no lo... Y él era algo que no esperaba, claro. Entonces ese impacto también tuvieron, y entre eso los vecinos, él quería llegar y saludar a su familia. Claro. ¿Cómo era esa? ¿Él tenían mucha necesidad de ver a la familia o venían medio como anestesiados mentalmente? Bueno, hubo también muchos casos, muchas situaciones. Muchos era así. Ellos sabían que el continente no estaba pasando nada. Ellos en la guerra tenían esa tranquilidad, que la guerra estaba centrada en islas. Entonces, ellos, eso les daba también una tranquilidad, que su familia estaba bien. Cuando llegan al continente, lo que quieren ver es que realmente visibilizar que su familia estaba bien. También hubo algunas situaciones en que los soldados no podían regresar por sus propias heridas, entonces tuvieron que ser hospitalizados. Claro, había un tiempo más. Y también hubo otros que titubieron unos meses, decimos nosotros, y se quedaron en la zona sur del país, y de a poco fueron haciendo nuevamente el contacto con la familia, primero con un hermano, para no impactarla a la mamá con la noticia de su regreso. Se apuntaba a la madre. Se apuntaba a la madre y al padre, porque la figura de papá y mamá es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Porque en ese momento la familia era el centro de reunión y el papá y la mamá eran quienes nucleaban. Con el tiempo la familia ha tomado otro proceso, pero en ese momento, estamos hablando en el 1982, la familia era el núcleo central de la sociedad. Todo partía a partir de papá y mamá. Y ellos los tenían como introyectado, digamos, todo eso. Claro, ¿no? Entonces el impacto de algunos era, para no impactar fuertemente con su mamá y su papá, primero hablaban o con un vecino o con su hermano, una tía, para saber cómo estaba la mamá y ver cómo podían hacer eso. Silvina, te hago una pregunta. Discúlpame, también hubo situaciones que impactaron mucho, que el soldado llegaba a su guarnición y claro, había mucha movilización entre los familiares y los soldados. Y cuando el padre saluda a su hijo, le dice, te espero en la casa, porque era tal movimiento, ya estaba tranquilo y lo iba a esperar. Y cuando llega el papá, el padre había fallecido, porque el gran impacto que había causado en su hijo, le estaba preparando la comida que él quería. Entonces, de estos casos también hubo mucho en el país, pero con la tranquilidad de su papá, que su hijo había cumplido con el deber y había regresado a la casa. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, hablamos de los familiares de caído, pero también esto, el soldado que en su regreso no alcanza el encuentro real con su papá. Bueno, de esto hay mucha historia que
por eso este proceso de salud y de terapia es muy artesanal. Claro, claro. Tenemos que estudiar cada paciente y no hay recetas únicas, no hay pastillitas mágicas. Indudable, y tiene que ser así. Digo yo, cuando traumáticamente afecta a la mente más todavía, ¿no? Ha sucedido en todas las guerras. Hay un detalle que en algún momento lo estoy recordando ahora. Era la hora, no digamos del almuerzo, porque no había ninguna mesa servida, supongo en Malvinas, ¿no? Sí. ¿Qué significaba el almuerzo para el soldado de Malvinas? Bueno, en la comida en sí, a lo largo del desarrollo de la guerra, tuvo distintos significados. Había un significado que era la propia supervivencia, era alimentarse para tener energía y seguir trabajando, seguir haciendo la tarea que le correspondía. Pero a lo largo de los primeros días, cuando se inician los combates, la comida tomó el papel fundamental para ellos del día, que era el momento de reencontrarse y ver quiénes habían sobrevivido al combate. Entonces, la comida pasa a segundo plano y realmente lo que ello significaba era quién regresaba. Al pasar al segundo plano, vos me estás diciendo que emocionalmente era muy significativo ese momento. Sí, demasiado significativo, porque le iba dando una agrupación, está en un frente de batalla, pero está en una extensión bastante dispersa, no están todos alineados. En el combate sucede que algunos van avanzando y otros retroceden y otros se infiltran con el enemigo. Esto hizo, inclusive por alguna estrategia militar, cuando van culminando con los combates, solo se van reagrupando con la orden y hay momentos que ya saben que tienen la ración. Sí. Entonces ese es el momento en que ellos ven quién regresó y quién quedó en combate y en algún momento muchos volvieron a buscar a su compañero. Claro. Es decir, esto es acorde a lo que somos como individuos, cada uno reacciona distinto. Pero acá hay algo importante que me parece y quiero preguntártelo. Esto, para quienes están trabajando, investigando en lo que son estas cuestiones límites en los seres humanos, ¿a vos qué te deja como, no sé si respuesta o como interrogante, el porqué de la guerra? Y lo otro, ¿qué sacarías o qué sacaste hasta ahora en conclusión de todo esto? Porque aquí hay algo que también que interesa a ustedes en la investigación. Sí, como ciudadana argentina y como profesional, estoy convencida que es una guerra justa. Malvinas es una guerra justa. ¿Por qué? Una, porque nos corresponde por territorio, nos corresponde por herencia, porque nosotros fuimos independizados de España y en ese momento había una colonia española, así que históricamente nos corresponde. Nos corresponde porque hay hay tratados internacionales que han sido reconocidos así y además por una manera de expresar lo que yo diría por legado divino. En la guerra de Malvinas sucedieron varios hechos que tienen que ver con la fe, con la creencia. Así está el testimonio, algo material y concreto, que un soldado recibe una bala y le da en una cuenta de un rosario de plástico. Obviamente el impacto cae y cuando más o menos toma conciencia empieza a tocar su cuerpo, a ver dónde estaba herido y seguía vivo. Una bala había dejado su plomo y no lo había matado. Entonces esto es un testimonio de que hay un Dios, hay un ángel de la guarda, hay una cuestión de fe que lo ha salvado. Lo mismo, hay varias imágenes de la Virgen que en un combate y no han estallado, han hecho cráteres y la Virgen se ha mantenido en pie.
Qué fe eso, ¿no? Entonces, claro, estas son cuestiones muy fuertes y por eso decimos que también Malvinas es una causa justa por legado divino. Sí. Silvina, se nos termina el tiempo, pero quería dejarte, tal vez compartamos o no, un interrogante, ¿no? Sí, son derechos, son legados que corresponden. Lo que siempre a mí me preocupa es la forma de querer resolverlo. La guerra es atroz. Está bien, se lo hace. Hasta ahora parece que no hemos encontrado otras maneras. El diálogo, el consenso entre los países y los intereses que se mueven no me parece tan sencillo. Pero tiene que ser muy atroz la guerra. Es decir, a veces los pienso como si a mí me tocara algún familiar muy de cerca o cosas por el estilo. Pero creo que esto es indiscutible que tiene ese carácter. Mientras la violencia esté presente. Bueno, te agradezco mucho esto. Yo espero que en próximos programas que podamos seguir ampliando esto. A ver si nos encontramos también, que no sé si conseguirá algún veterano de guerra, que también nos vaya acercando sus propias vivencias y casi vamos a tener como espectadores en el mismo lugar. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Yo creo que estamos convencidos que el camino es la paz. No solamente para recuperar definitivamente nuestras islas y el sector antártico, sino la paz que necesita cada soldado y cada familia para poder seguir sobrellevando esto. Cierto. Es el único camino. El único camino. Silvina, muchísimas gracias por tu aporte.